Te damos la bienvenida a una más de nuestras conferencias Sor Juana. En esta conferencia exploraremos la sabiduría y el pensamiento de Sor Juana Inés de la Cruz. El epígrafe de nuestras conferencias es el pasaje de la respuesta en que Sor Juana nos advierte: yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, que fuera en mí desmedida soberbia, sino solo por ver si con estudiar ignoro menos. Nuestra conferencia se titula Copérnico, Newton y Sor Juana, o el fácil moto de la forma esférica. Afirma Sor Juana en la respuesta que su deseo de saber, que su amor a la sabiduría y a las letras, eran la causa de que ella nada veía sin refleja. Según el diccionario de la Real Academia Española, el nombre femenino poco usado, refleja, deriva de reflejar y significa reflexión, acción de reflexionar. Así pues, Sor Juana quiere decir que ella nada oía sin consideración. Pero esto hacía no solo tratándose de objetos enormes, de realidades intangibles o de discursos profundos, sino aún en las cosas más menudas y materiales. Y asegura que esta naturaleza o costumbre, pues no puede decidir si se trata de un hábito o de una disposición innata, era de tal manera que nada veía sin segunda consideración, es decir, sin examinarlo y juzgarlo. Y esto no hacía accidentalmente o solo tratándose de asuntos especiales. Este modo de reparos, le confiesa a Sor Filotea, en todo me sucedía y sucede siempre, sin tener yo arbitrio en ello. Quiere decir que le ocurría espontáneamente y sin que ella lo provocara. Que antes me suelo enfadar, agrega, porque me cansa la cabeza. Por último, con un dejo de inocencia, le revela a Sor Filotea: y yo creía que a todos sucedía esto mismo, hasta que la experiencia me ha mostrado lo contrario. ¿Quién diría que hasta en Sor Juana se confirma el refrán que dice: piensa el ladrón que todos son de su condición? Y esa disposición era a tal grado natural suyo y propio de su naturaleza, que ni aun el sueño, le confiesa a Sor Filotea, se libró de este continuo movimiento de mi imaginativa. Antes suele obrar en él más libre y desembarazada, confiriendo con mayor claridad y sosiego las especies que ha conservado del día, arguyendo, haciendo versos, de que os pudiera hacer un catálogo muy grande, y de algunas razones y delgadezas que he alcanzado dormida mejor que despierta. Y a manera de ejemplo, le refiere que en cierta ocasión estaban en mi presencia dos niñas jugando con un trompo, y apenas yo vi el movimiento y la figura, cuando empecé con esta mi locura, incidentalmente, reparemos en que Sor Juana, en la más fiel tradición socrática, vive su deseo de saber, su amor a la sabiduría y a las letras, como ella las llama, es decir, su vocación como auténtica locura. A continuación, en un pasaje que debiera ser famoso, dice Sor Juana que esta su locura la incitó a considerar el fácil moto de la forma esférica, o sea, a reflexionar sobre la ligereza del movimiento circular. El latín moto, que usa Sor Juana, frecuentativo de moveo, significa mover frecuentemente. Pero para poder estimar en su justo valor lo implicado en esta intuición de Sor Juana, recordemos que Copérnico, en el Sobre las revoluciones de los orbes celestes, y hablando de sí mismo, nos dice que
reflexionando largo tiempo sobre esta incertidumbre de las matemáticas para calcular los movimientos de las esferas del mundo, comenzó a enojarme que a los filósofos no les constara ningún cálculo seguro sobre los movimientos de la máquina del mundo. Por lo cual, prosigue, me esforcé en releer los libros de todos los filósofos y encontré en Cicerón que Niceto fue el primero en opinar que la Tierra se movía. En efecto, Cicerón sostiene en las cuestiones académicas que el siracusano Hicetas piensa, como afirma Teofrasto, que el cielo, el sol, la luna, las estrellas, en fin, todos los cuerpos celestes están inmóviles y que en el mundo ninguna cosa se mueve a excepción de la Tierra, que girando ésta y torciéndose alrededor de su eje con suma celeridad, se producen todos los mismos resultados que si, estando inmóvil la Tierra, se moviera el cielo. Incidentalmente, Copérnico se confunde, pues Cicerón no habla de ningún Niceto, sino de Hicetas de Siracusa. Pero Copérnico no solo tropezó con esa hipótesis en Cicerón. También en Plutarco encontré, asegura, que había otros de esa opinión. Algunos piensan, afirma Plutarco, que la Tierra permanece quieta. En cambio, Filolao el pitagórico dice que se mueve en un círculo oblicuo alrededor del fuego, de la misma manera que el Sol y la Luna. Y es cierto, pues dice Aristóteles en Acerca del cielo, que los llamados pitagóricos de Italia afirman que en el centro hay fuego y que la Tierra es uno de los astros. Y no solo eso, también encontró que Heráclides, el del Ponto, y Ecfanto, el pitagórico, piensan que la Tierra se mueve como una rueda alrededor de su propio centro, desde el ocaso al orto. En consecuencia, continúa Copérnico, empecé yo también a pensar sobre la movilidad de la Tierra. Y así, discurrió la hipótesis de que el movimiento de la Tierra es circular, y no solo el de la Tierra. El movimiento de los cuerpos celestes, asevera, es circular o compuesto por movimientos circulares. Además, sostiene en los commentariolus, es decir, en los pequeños comentarios, que todas las esferas giran alrededor del Sol, que está como en medio de todas ellas. Y el orden de las esferas, afirma, se sigue de esta manera. La primera y más alta de todas es la esfera de las estrellas fijas. Sigue Saturno, después de este Júpiter, después Marte, ocupa la cuarta posición la Tierra junto con la órbita de la Luna. En quinto lugar está Venus, finalmente el sexto lugar lo tiene Mercurio. Y en medio de todo permanece el Sol. Pero Copérnico también sostuvo que la Tierra tiene más de un movimiento, confirmando lo que, como él mismo declara, ya habían sugerido los presocráticos. Se cuenta, dice, que Filolao el pitagórico opinó que la Tierra giraba e incluso que se movía con varios movimientos. Esto asegura Aristóteles. Los llamados pitagóricos de Italia, sostiene, afirman que la Tierra, al desplazarse en círculo alrededor del centro, produce la noche y el día. Pues bien, Copérnico coincide con ellos y afirma que la Tierra realiza una rotación completa sobre sus polos fijos en un movimiento diario. Es cierto que Copérnico tuvo que superar la dificultad que suscita la impresión que todos tenemos del movimiento de los planetas, pues percibimos que las otras 5 estrellas errantes retroceden a veces y después se detienen. Y mientras el Sol avanza constante y directamente por su camino, aquellos andan errantes de diversos modos, vagando unas veces hacia el sur y otras hacia el norte.
Y de hecho, como observa Kant en el opúsculo de 1798 titulado Si el género humano se halla en progreso constante hacia mejor, vistos desde la Tierra, los planetas unas veces parecen retroceder, otras se paran, otras avanzan. Precisamente por ello son llamados planetas. El sustantivo planeta deriva del griego planetes, que significa vagabundo. En cualquier caso, sobre ese aparente movimiento errabundo de los planetas, ya Isetas nos había prevenido que, girando la Tierra y torciéndose alrededor de su eje con suma celeridad, se producen todos los mismos resultados que si, estando inmóvil la Tierra, se moviera el cielo. Pues si convenimos que todo cambio o es por el movimiento de lo mirado o del que lo mira, o por un cambio dispar de uno y otro, a saber, que cualquier percepción de movimiento se debe o al movimiento del objeto observado, o al movimiento del observador, o al movimiento de ambos, y como no se percibe movimiento entre movimientos iguales entre sí, pues cuando lo visto y el que ve se mueven en el mismo sentido y a la misma velocidad, el movimiento es imperceptible. Y es desde la Tierra a partir de donde se contempla el ciclo celeste y se representa ante nuestra visión. Entonces, si se le atribuye algún movimiento a la Tierra, necesariamente el mismo movimiento aparecerá igual en el universo que le es exterior, tan solo como si pasaran por encima en sentido opuesto. Mientras que el firmamento y el alto cielo permanecen sin cambios. Y tal es la revolución diaria, o sea, el movimiento de rotación. En definitiva, cualquier movimiento que aparezca en el firmamento se debe no a él mismo, sino a la Tierra. O dicho de otro modo, lo que nos parece que son movimientos del Sol no se deben a su movimiento, sino al movimiento de la Tierra y de nuestra esfera, con la cual giramos alrededor del Sol. Y de la misma manera, lo que aparece en los planetas como la alternancia de movimiento retrógrado y directo se debe no a su movimiento, sino al de la Tierra. Pero si el punto de vista lo trasladamos al Sol, cosa que solo la razón puede hacer, vemos que los planetas siguen su curso regular según la hipótesis copernicana. En suma, el movimiento de la Tierra por sí solo, por lo tanto, basta para explicar tantas aparentes irregularidades en el cielo. Sea lo que fuere, todo esto era teoría. Y no fue sino hasta 1851, cuando el físico francés Léon Foucault utilizó por primera vez un péndulo para poner en evidencia la rotación de la Tierra sobre su eje. Fue en el sótano de su casa en París donde lanzó su experimento por primera vez junto a sus compañeros científicos. Posteriormente, Louis Napoleón Bonaparte, aficionado a la ciencia y la historia, autorizó al físico Léon Foucault y al ingeniero Gustave Frommet a utilizar la cúpula del Panteón para realizar su experimento. Esta es precisamente la frase inscrita en las invitaciones enviadas en 1851 para la presentación del experimento. Estás invitado a venir y ver girar la Tierra. El dispositivo consiste en una pesada esfera de plomo, cubierta con una carcasa de latón y conectada al techo por una larga cuerda.
Una vez lanzada y en virtud del impulso que se le ha dado, oscila con un movimiento pendular de ida y vuelta. Una pluma estilográfica colocada debajo de la esfera roza una capa de arena e imprime la huella de su paso por ella. Después de unos minutos, constatamos un desplazamiento de las huellas en la arena, pero la trayectoria del péndulo no ha variado y por tanto podemos concluir que la Tierra está girando sobre sí misma. Así que, seguro, la Tierra está en movimiento. Es memorable la descripción de Umberto Eco. Fue entonces cuando vi el péndulo. La esfera, móvil en el extremo de un largo hilo sujeto de la bóveda del coro, describía sus amplias oscilaciones con isócrona majestad. Si su punta hubiese rozado una capa de arena húmeda extendida sobre el pavimento del coro, cada oscilación habría inscrito un leve surco sobre el suelo, y el surco, al cambiar infinitesimalmente de dirección a cada instante, habría ido ensanchándose hasta formar una suerte de hendidura, donde hubiera podido adivinarse una simetría radial, semejante al armazón de una mándala, a la estructura invisible de un pentáculum, a una estrella, a una rosa mística. Y a continuación refiere lo que denomina la perfección del prodigio. Sabía que la Tierra estaba girando, y yo con ella, y todo París conmigo, y que juntos girábamos bajo el péndulo, cuyo plano jamás cambiaba de dirección, porque allá arriba, en el sitio del que estaba suspendido, allá en lo alto, permanecía eternamente inmóvil el punto quieto. La Tierra giraba, pero el sitio donde estaba anclado el hilo era el único punto fijo del universo. Por tanto, se dirigía mi mirada hacia arriba, allí donde se celebraba el misterio de la inmovilidad absoluta. El péndulo me estaba diciendo que, siendo todo móvil, el globo, el sistema solar, las nebulosas, los agujeros negros, un solo punto era perno, clavija, tirante ideal, dejando que el universo se moviese a su alrededor. Me devolvió a la realidad un diálogo. Es el péndulo de Foucault, estaba diciendo él. Primer experimento en un sótano en 1851. Después, en el observatorio y más tarde bajo la cúpula del Panteón, con un hilo de 67 metros y una esfera de 28 kilos. Por último, desde 1855, estaba instalado aquí, a escala reducida, y cuelga de aquel orificio en el centro del crucero. ¿Y qué hace? Demuestra la rotación de la Tierra. Como el punto de suspensión permanece inmóvil, ¿y por qué permanece inmóvil? Porque un punto no tiene dimensiones, y lo que no tiene dimensiones no puede moverse hacia la derecha ni hacia la izquierda, ni hacia arriba ni hacia abajo. Por tanto, no gira, ¿entiendes? Tampoco si gira la Tierra. La Tierra gira, pero el punto no. Y poco después, ambos se alejaron. Se alejaron sin que en su memoria hubiera quedado huella alguna de aquel encuentro pavoroso, el primero y el último, con el uno, el Ensof, lo indecible. Por otra parte, en los principios matemáticos de la filosofía natural, llama Newton axiomas a las leyes generales del movimiento que su obra presenta según el orden clásico después de las definiciones. El primero de estos axiomas es la llamada ley de inercia. El concepto sujeto de esta proposición universal es el cuerpo físico,
todos los cuerpos físicos. Y se dice de ellos que perseveran en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, salvo que se vean forzados a cambiar ese estado por fuerzas impresas. Sabido es que el sistema de la mecánica clásica instituido por Galileo y Newton progresa durante varios siglos sobre el fundamento de este principio o axioma. Incidentalmente, y para los fines de nuestro estudio, no interesa que sea un error atribuir a los cuerpos la propiedad inicial del reposo o la del movimiento rectilíneo y uniforme. En verdad, la física contemporánea no conoce ningún cuerpo que esté en reposo absoluto. Pero sea lo que fuere, en el lugar vulgar, en el lenguaje vulgar, se dice que la masa es inerte para significar que es pasiva, inactiva, inmóvil, que no tiene fuerza propia. Sin embargo, lo que Newton nos enseña es que esta pasividad inerte es una fuerza, la fuerza de inercia. Pues, no obstante, el estado pasivo de la materia produce sensorialmente la impresión de que el cuerpo en reposo carece de fuerza propia, en realidad, su mismo reposo es como el ejercicio de su fuerza innata de resistencia, a la que se llama, por ello, vis inertiae. Quiere decir que no hay pura masa, que los cuerpos físicos, al contrario de lo que pensaba Descartes, no se definen tan solo por propiedades geométricas como la extensión. En efecto, en las meditaciones metafísicas, Descartes admite que, en lo que toca a las ideas de las cosas corporales, encuentro, nos dice, que no se dan en ellas sino poquísimas cosas que yo conciba clara y distintamente, y son, a saber, la magnitud, o sea, extensión en longitud, anchura y profundidad, la figura que resulta de la terminación de esta extensión, la situación que los cuerpos con diferentes figuras mantienen entre sí y el movimiento o cambio de esta situación. Por el contrario, para Newton, los cuerpos disponen de una fuerza que es lo que les permite permanecer en reposo. Esto, por supuesto, si ninguna otra fuerza no se imprime en ellos y causa la mutación de su estado de reposo en un estado de movimiento. En cualquier caso, Newton sostiene que, conforme a la ley de inercia, los proyectiles perseveran en sus movimientos mientras no sean retardados por la resistencia del aire o impelidos hacia abajo por la fuerza de gravedad. Y la figura con que ejemplifica la ley de inercia es precisamente la misma que emplea Sor Juana y afirma que una peonza, cuyas partes se ven continuamente apartadas de movimientos rectilíneos por su cohesión, no cesaría de girar si no fuese retrasada por el aire. Así, los cuerpos mayores de los planetas y cometas, que encuentran menos resistencia en los espacios libres, perseveran durante mucho más tiempo sus movimientos progresivos y circulares. En todo caso, Sor Juana reparó en la existencia de la inercia. De veras, miren si no. Lo que sobre todo llamó su atención cuando advirtió el fácil moto de la forma esférica fue cómo duraba el impulso ya impreso e independiente de su causa, pues distante la mano de la niña, que era la causa motiva, bailaba el trompillo. Y no contenta con esto, y por más que, como ella sabe de sobra, excesivo juzgando atrevimiento el discurrirlo todo, es decir, sin hipérbaton,
juzgando atrevimiento excesivo el que quisiera razonarlo todo, y máxime tratándose de quien aún la más pequeña, aún la más fácil parte no entendía de los más manuales efectos naturales, vale decir, tratándose de quien no entendía ni siquiera la parte más fácil y pequeña de los efectos naturales que más a mano tenemos, que tal, en efecto, es el hombre, quien de la fuente no alcanzó risueña el ignorado modo, esto es, que no alcanza a explicarse el ignoto modo con que la fuente risueña, apoda Sor Juana a la fuente Aretusa. Aretusa era una ninfa, nacida en Acaya. Al menos esto asegura Ovidio que ella testificaba. Parte yo de las ninfas que hay en la Caide, dijo, una fui. Y por su parte, Virgilio sostiene en la Eneida que en el Golfo Sicanio se encuentra una isla tendida frente al undoso Plemidio. Los antiguos le dijeron el nombre de Ortigia. Y Ovidio dice en las Metamorfosis que en la isla de Ortigia hay un sagrado manantial que se hunde en el subsuelo, pues es fama que el Alfeo, río de la Élide, llevó hasta Ortigia vías ocultas bajo el mar. Así pues, en ciegas cavernas sumergida, Aretusa el curso dirige cristalino deteniendo en ambajes su camino. Esto es, dirige su carrera cristalina deteniendo su marcha en ambajes o vueltas y revueltas, discurriendo por los horrorosos senos de Plutón, las cavernas pavorosas del abismo tremendo, las campañas hermosas, los elíseos amenos. Vale decir, por esos oscuros tramos subterráneos que se creerían los espantables senos de Plutón, los antros infernales, y las alegres praderas que parecen los amenos campos elíseos, por donde es transportada a Ortigia, la que hacia las superiores auras, asegura, la primera me sacó. Esto es, donde reaparece, pasado el mar, en Sicilia. Y también donde con las aguas sículas se confunde en su boca. Si volvemos a Sor Juana, la habíamos dejado cuando llamó particularmente su atención cómo duraba el impulso ya impreso e independiente de su causa, pues distante la mano de la niña, que era la causa motiva, bailaba el trompillo. Y no contenta con esto, intentó precisar las figuras que describía el trompo conforme iba menguando la propulsión. Entonces, para poder percibirlas y satisfacer su útil curiosidad, aunque prolija, quiere decir, su curiosidad o inspección útil, aunque prolija, como la de Aretusa, hizo traer harina y cernerla para que, en bailando el trompo encima, se conociese si eran círculos perfectos o no los que describía con su movimiento. ¿Y qué fue lo que descubrió? Hallé, dice, que no eran sino unas líneas espirales que iban perdiendo lo circular cuando se iba remitiendo el impulso.